Vamos a empezar. Buenos días, estimados, estimadas. Espero que todos estés bien, te encuentres bien y con salud. Nosotros en Balmer y en Process agradecemos su participación en esta sesión de webinar, por lo cual nosotros estamos haciendo a través de nuestro distribuidor en Perú, que es la compañía InProcess. Y acá con nosotros Ernesto está también participando. Ernesto es el gerente responsable por la compañía InProcess, que está ubicada en Perú. Muchísimas gracias también, Ernesto, por todo apoyo y ayuda, por hacer el desarrollo de Balmer en su país. Y muchísimas gracias a todos por la participación en más de esta sesión webinar. Por favor, cualquier pregunta que tengan, puedes poner en chat. Y al final de la sesión nosotros vamos a responder todas. Y también nosotros vamos a dejar nuestros contactos, mi email personal y los contactos también de la compañía InProcess, por lo cual ustedes pueden enviar correos y enviar cualquier dudas o requerimientos que tengas. Bien, el tema de hoy es cómo garantizar la seguridad alimentaria. Nosotros vamos a hablar acerca de materiales, de cuáles son las conexiones que se requieren, cuáles son las distintas organizaciones que necesitan hacer los regulamientos para productos alimentarios o también de bebidas y lácteos. Entonces nosotros vamos a hablar de materiales, conexiones y las compañías o los requerimientos donde es necesario poner equipos para garantizar la seguridad en sus procesos SIP o en sus procesos de alimentos, bebidas, donde se produce. Bien, un poco de mi persona. Mi nombre es Celso. Yo vivo acá en São Paulo, en Brasil. Yo soy ingeniero eléctrico y de telecomunicaciones. Yo tengo 39 años de edad. Y yo soy gerente responsable por las ventas y hacer el desarrollo de nuestros distribuidores acá en América del Sur y Centroamérica. Yo empecé en Balmer en el último año, en agosto. Entonces, estoy en la compañía casi un año. Y la compañía InProcess está con nosotros hace más de 20 años, creo. Entonces, es un distribuidor que está trabajando con nosotros y nos apoyando en Perú hace muchos años. Está muy enfocado en alimentos, bebidas, lácteos y compañías de minería. Y por eso nosotros estamos haciendo esta sesión webinar de hoy con ellos. La compañía InProcess acá tiene los datos, las informaciones, donde está ubicada en Lima, en Perú, el sitio y el correo electrónico. El contenido de lo que nosotros hablaremos en el día de hoy. Yo voy a hacer una pequeña presentación institucional acerca de Balmer y InProcess. Después vamos a hablar acerca de la definición de zonas en el proceso de producción. Tenemos 3 zonas muy importantes en áreas de alimentos, bebidas y lácteos, por lo cual nosotros vamos a hablar. ¿Cuáles son las regulaciones y directrices para materiales y diseño de los equipos donde se utilizan los sensores en las áreas, en las zonas de proceso de producción o en proceso de SIP? El diseño de conexiones de proceso que se requieren en áreas de instrumentación. Los sensores diseñados higiénicamente, cuál es el diseño que se requiere en áreas higiénicas y cómo se puede detectar contaminación de los alimentos líquidos. Bien, un poco acerca de la compañía InProcess.
Improcess es una compañía peruana, es una empresa peruana. Tiene mucha experiencia en exportación, en importación y comercialización de productos. Es muy enfocado en automatización industrial y está trabajando con nosotros hace muchos años, muchos años. Nosotros estamos haciendo un trabajo ahora más cercano para las compañías de alimentos, bebidas y lácteos, pero ya trabajan también con otras marcas complementares. Entonces, Improcess tiene más de 12 años de experiencia en Perú, 20.000 clientes atendidos y 100% de clientes satisfechos. Baumet es una compañía familiar, es una empresa internacional con la sede en Frauenfeld, en Suiza. Nosotros tenemos hoy 8 centros de producción ubicados en Suiza, en Alemania, en Italia, Rumania y Dinamarca, donde tenemos en total unos 2.700 empleados con 38 ubicaciones desde 9 países y tenemos más de 60 años de experiencia. Nosotros tenemos una base muy innovadora, entonces nuestro objetivo es tener siempre productos de alta calidad y de altísima precisión. Por eso tenemos más de 300 ingenieros en pesquisa y desarrollo de nuevos productos, nuevos sensores. Tenemos contacto muy cercano con instituciones de pesquisa y universidades. Una política muy activa de patentes y estamos siempre en sintonía con la tecnología activa a través de participación en comités de tecnología, por ejemplo, con IOLINK o con Profinet o Profibus o con todos los protocolos de comunicación que hay en el mercado. La gama de productos que tenemos, nuestro portafolio es enfocado en sensores, cielos inductivos, capacitivos, ultrasónicos, radares, sensores 2D, 3D, son sensores láser, sensores de proceso, por lo cual vamos a hablar hoy, son los sensores para SIP, para alimentos, bebidas y lácteos. Después los encoders, que miden rotación y ángulo. Y después cámaras, tenemos cámaras para control de calidad. Entonces, empezaremos por hablar un poco de lo que es la definición de zonas en un proceso de producción de alimentos, bebidas y lácteos, o sea, un proceso SIP. Generalmente hay 3 zonas de riesgo en un proceso de producción donde se puede contaminar un producto. La primera es la zona alimentaria, donde para nosotros es la zona más importante para el tema de seguridad alimentaria, porque es la zona donde generalmente hay productos que se están produciendo en contacto con otras partes, donde puede ser una cinta transportadora, una parte neumática, por ejemplo, o lo mismo un sensor, un cable, una conexión, o sea, puede ser una zona donde nosotros tenemos una producción de un producto alimentario, bebida o lácteo, y existe algún tipo de contacto con otro producto. Esta es la zona donde se requiere una exigencia más grande, donde se requiere, por ejemplo, productos diseñados higiénicamente, que es donde nosotros, por ejemplo, tenemos soluciones. Acá puedes ver, por ejemplo, una producción de queso, de musa, donde tenemos una cinta transportadora, una pieza neumática, un sensor, un cable, una conexión, un accesorio de montaje, todos en este caso en acero inoxidable,
o en plástico que no contamine el producto. Entonces, esta es la zona alimentaria que nosotros llamamos de zona A. Después tenemos la zona B, que es las zonas de salpicadura, donde generalmente se salpica algún producto. Entonces son áreas al entorno de la producción, donde puede ser, por ejemplo, en esta pieza acá, que está por detrás, esta pieza de acero inoxidable, puede ser el piso, por ejemplo, puede ser un tanque de almacenamiento de productos químicos, la área externa de un tanque, por ejemplo, donde no tiene contacto directo con el producto, solo un contacto indirecto. Pero de la misma manera, si requieres productos resistentes, por ejemplo, a entornos de producción, o sea, químicos, o farma, o el agua, o humedad, área de lavado, por ejemplo. Entonces, no son productos donde se requieren productos directamente higiénicos, pero generalmente se requieren productos resistentes. Por ejemplo, en acero inoxidable, o con una conexión distinta, o con cables para alta temperatura. Entonces, son áreas importantes en un proceso de producción de alimentos, bebidas y lácteos, y por eso se requieren productos resistentes. Y después, la zona de lo que nosotros llamamos zona no alimentaria, que es donde no se necesita ningún tipo de requisito. Entonces, no es necesario, por ejemplo, productos que se requieren alta temperatura o alto grado de humedad, no tienes ningún área de lavado o no tienes ningún tipo de producto químico en contacto. En este ejemplo, acá puedes ver un área de embalaje. Entonces, no hay ningún producto químico, no hay ni un área de lavado. Entonces, puede ser un sensor o un producto más sencillo. Generalmente se requieren diferentes sellos de calidad para productos sanitarios. En todo el mundo, los más reconocidos son el selo 3A, Ecolab, FDA y EDGE. Y nosotros en Baumer tenemos un otro llamado Protect Plus. El FDA creo que es el más conocido en todo el mundo. El FDA es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Es la directriz más reconocida y la más exigida para los productos, principalmente los productos farma, para las medicinas humanas y cosméticos, alimentos, electrónicos que emiten radiación. Entonces, el FDA, la FDA, es responsable por hacer la regulación de todos los productos lo cual se exporta o importa desde los Estados Unidos. Por eso, por ejemplo, compañías grandes que nosotros tenemos en todo el mundo, en Perú, o acá en Brasil, o en todo el mundo, como Nestlé, InBev, deben seguir las regulaciones y directrices, por ejemplo, de FDA, porque exportan para los Estados Unidos o para otros países. Lo mismo para la directriz 3A. Esa es una directriz más enfocada para alimentos, bebidas y farma, pero la directriz 3A está mucho más enfocada en superficies donde tienen contacto con producto. El FDA es la directriz donde las compañías tienen que cumplir con normas y regulaciones y directrices para exportar productos. La directriz 3A dice o regla para las compañías todas las regulaciones para protección contra la contaminación. Entonces son puntos distintos
para garantizar la seguridad y garantir que el producto no se contamine. Después tenemos e-Hedge, que es muy parecido en la realidad con 3A, pero es una regulación desde Europa. Entonces, la única diferencia es que una es para Estados Unidos, como 3A, y el Hedge es para Europa. Después tenemos a Collab, que determina las directrices para productos más enfocados en químicos y farma. Entonces, generalmente hay una prueba en específico. En este caso, por ejemplo, los dispositivos se ponen a prueba durante 14 hasta 28 días a una temperatura de 20 grados. Y durante este periodo el sensor se inspecciona visualmente en busca de hinchazón, debilidad o cambio de color. Entonces es más enfocado en la parte visual del producto. Y nosotros en Balmer tenemos una directriz que nosotros creamos, que es llamada Protect Plus, que es un concepto para protección IP, para protección contra celar del agua y contaminación de producto. Hoy es el tipo de contaminación, de protección más grande y más exigente que existe en todo el mundo. Nosotros desarrollamos en Balmer y ponemos muy esfuerzo para garantizar que nuestros sensores son impermeables. Entonces, es una prueba, por ejemplo, en este caso, de un sensor inductivo, es una prueba de ciclo de temperatura de 60 minutos a frío y después en caliente. En el agua, en 10 minutos del agua fría y 20 minutos de caliente. A prueba de distintos grados de chorro del agua, o sea, 0 grado, 30, 60 y 90 grados. Y una prueba de inmersión hasta 1 metro, en este caso, en un sensor de hasta 1 metro, totalmente sumergido en el agua. Entonces, es la prueba más exigente que hay en todo el mundo. Entonces, en algunos puntos, en algunas zonas productivas, se requiere, por ejemplo, un equipo o puede ser sensores o puede ser materiales en acero inoxidable, por ejemplo, pero tienes que tener una certificación o seguir regulaciones y directrices, por ejemplo, de FDA o de 3A o de EDGE. Entonces, por eso es importante reconocer si los productos donde están instalados y se van a producir productos alimentarios o bebidas o lácteos siguen las regulaciones y directrices para cada tipo distinto donde se exige. Entonces puede ser FDA, 3A, EDGE, Protect Plus o cualquier otro. Hablar acerca de los materiales, así como los distintos materiales de construcción de una máquina, por ejemplo, deben seguir las regulaciones y directrices de FDA o de EDGE o de cualquier otra compañía. Los instrumentos y sensores también deben seguir de acuerdo con las pautas de salud. Por ejemplo, deben ser en materiales, por ejemplo, en acero inoxidable, no contaminantes, deben soportar altos grados de temperatura o altos grados de humedad. Entonces, por eso es importante reconocer los materiales y las zonas donde ustedes van a instalar los productos y deben seguir las regulaciones y directrices de cada compañía distinta.
Así como los materiales, el diseño también debe seguir todas las regulaciones. Puede ser el diseño del producto, del sensor, del material, de las conexiones, de los cables, de todas las partes donde se instala un producto. Acá un ejemplo muy común que nosotros vemos generalmente en todas las instalaciones de alimentos, bebidas, farma y lácteos. Puedes ver acá una instalación muy común que es un celado que nosotros vemos en el mercado, que es llamado Triclamp, que es muy conocido. Generalmente este tipo de celado es muy utilizado en alimentos, bebidas, lácteos, en áreas de SIP y farma, pero una exigencia para cualquier directriz o regulación de un proceso productivo de alimentos, bebidas, lácteos y farma es que se debe evitar un espacio muerto, porque los espacios muertos pueden generar bacterias, donde puede acumularse y producirse, puede generar aire en un espacio muerto, en una cavidad. En este ejemplo está, ustedes pueden ver acá en la área verde, en esta cavidad. Puede tener un poco más de lago, productos químicos, puede generar un poco más de tiempo de limpieza en un proceso SIP, por ejemplo, donde el proceso es muy costoso. Entonces, si tienes un espacio muerto, es un costo más grande donde que no se debería tener. Y claro, cuando se tiene un celado de este tipo, triclamp, generalmente se genera una turbulencia acá, porque acá hay un flujo de producto, que puede ser cualquier producto, lo mismo para el agua, y hay una pequeña turbulencia. Y con esta turbulencia se genera un espacio muerto. Y a través de ese espacio muerto se puede generar bacterias, lo cual se le puede reproducir y contaminar toda la producción. Para que no tengas ese problema, nosotros en Balmer creamos una conexión higiénica patentada por nosotros, que es llamada facetada o flush en inglés, donde nosotros ponemos la instalación directamente en línea en la tubería, como puedes ver acá, y el sensor está facetado con la tubería. Entonces no hay ningún espacio muerto como en este ejemplo en la mano izquierda. Y este tipo de conexión nosotros tenemos para todos los sensores. Entonces cuando ustedes tienen que elegir algún tipo de conexión, que puede ser el sensor o de cualquier tipo de producto que tiene contacto con el producto final, sea alimentos, bebidas, cualquier otro, debe elegir una conexión de tipo facetada para evitar este tipo de contaminación que nosotros llamamos de espacio muerto. Y la ventaja de una conexión facetada, claro, es que la limpieza es muy fácil de limpiar, no hay espacio muerto, la instalación es muy sencilla, muy fácil de hacer y claro, se reduce el tiempo de proceso de SIP, el agua, productos químicos. Entonces, al final del día tenías ahorro de costos. Hay distintos tipos de conexiones facetadas en el mercado. Nosotros tenemos un tipo que es llamado conexión higiénica facetada con hilo. Y acá puedes ver, por ejemplo, un conductivímetro y un medidor de nivel o temperatura con una rosca higiénica. El sensor está acá en la punta y acá tenemos un pequeño adaptador de montaje donde el sensor está facetado con la tubería.
o puede ser un sensor de nivel, de rosca, de presión, temperatura. Yo tengo después un pequeño video donde vamos a ver de una manera más sencilla cómo es la instalación más segura. Acá tengo un pequeño diseño. La idea por detrás es que nosotros tenemos un conjunto con una guante de soldadura, que es ese acá, en la mano derecha, y por ejemplo un instrumento con una conexión higiénica. Estas dos partes forman una solución fácil de instalar y de esta manera el instrumento está seguro y orientado ao tanque ou à la tuberia. O guante de soldadura tiene un acabado interno cónico, como en este diseño acá, y el selado se realiza a través de la punta cónica del instrumento. Entonces, el instrumento, el cliente puede poner acá en el guante de soldadura y de esta manera está siempre facetado en la tubería o en el tanque. Y tenemos como una seguridad doble un orificio de fuga muestra, que puede ver acá. Y por ejemplo, si hay una falla en el cielo, el producto no va directamente en la tubería y puede salir a través del orificio de fuga. Entonces, muy seguro. Es imposible, casi imposible, de tener contaminación de esta manera. Tenemos también las mismas soluciones para transmisores de presión, o sea, tenemos los guantes de soldadura higiénicos con acabado interno cónico y el transmisor va instalado directamente en guante y el guante se puede hacer la soldadura directamente en la tubería o en el tanque donde se necesita instalarlo. Acá es la manera, es una foto como nosotros instalamos en una tubería, en este ejemplo. Como puedes ver, no hay ningún espacio muerto. El sensor está directamente en contacto con el producto, pero solo la punta del sensor, como puedes ver acá. Entonces, ese lado es muy bien hecho y la instalación es muy simple de hacerlo. Es solo poner y roscar. Acá es un sensor de nivel, entonces de manera abierta, como es la instalación, tienes que poner un guante de soldadura directamente en la tubería en este caso. Después tenemos un selado en la punta del instrumento y en este caso el instrumento ya viene con conexión 3A. Entonces, de esta manera, el cliente cumple los más altos requisitos de higiene, porque no hay ningún espacio muerto, hay un selado para garantizar que el producto no tenga ningún contacto con la parte, en este caso, de acero inoxidable. Y también acá hay una pequeña ruta de fuga, si necesario. Y de esta manera es muy sencillo de hacer la limpieza o cambiar el sensor si tienen algún problema con ello. Es solo sacar el sensor directamente y poner un nuevo. Y claro, la abrazadera. Tan importante cuanto los sensores y los guantes de soldadura son los cables y las conexiones. Entonces, en realidad todo el conjunto debe tener certificaciones o debe cumplir las directrices de FDA, 3A o REG o cualquier otra que el cliente necesite. Lo que es importante es que todo el conjunto debe seguir. Si no, por ejemplo, si el cable no es higiénico y el sensor está instalado en un área de lavado, puede tener algún tipo de contaminación acá o el agua puede acceder directamente acá en la parte electrónica del instrumento y romperlo. Acá es
un pequeño video de cómo se hace la montaje con la conexión 3A. Como puedes ver, no hay ningún espacio muerto. Hay celados de protección y solo la punta del sensor tiene contacto con el producto. De esta manera, el cliente puede garantizar la seguridad de su producto que está produciendo. Acá es un otro ejemplo, en este caso para un sensor de presión, con otro tipo de conexión de N38. Pero lo que es importante es que siempre la instalación está orientada con celo en la punta del instrumento y siempre facetada. Acá tres ejemplos distintos. En este caso, un sensor de presión, temperatura y nivel, por lo cual ustedes pueden ver acá el guante de soldadura en línea en el tanque y el sensor instalado con una conexión, en este caso, triclamp. Acá en una vista externa y acá en la vista interna. Entonces pueden ver acá el interruptor de nivel, sensor de temperatura y el transmisor de presión. Entonces, como se puede ver, no hay ningún tipo de espacio muerto. Y de esta manera se puede garantizar la seguridad de los alimentos, bebidas o, en este caso, un proceso de SIP. Y hablando un poco acerca de los sensores que deben ser diseñados higiénicamente, no solamente los materiales son importantes, pero todo el diseño debe ser listo o diseñado, preparado para eliminar el riesgo de contaminación del producto que el cliente se produce. En este caso puede ser una carne, una bebida, una cerveza, un yogurt. Entonces, el sensor debe garantizar, por ejemplo, que no tiene ningún problema en instalarlo en área de lavado, así como los accesorios de montaje, los cables. Acá lo mismo, el área de yogurt y acá para área de carnes. Acerca de la montaje, como ya nosotros hablamos, no solo el sensor debe ser diseñado para área de alimentos, en este caso, por ejemplo, en acero inoxidable para área de lavados, pero también todas las conexiones. Por lo cual, por ejemplo, si el material acá, que es un plástico, no es diseñado para área higiénica, puede tener una contaminación y pasar esa contaminación para el producto. Entonces, no solo el sensor debe ser diseñado para la higiénica, pero también las conexiones y los cables. Acá es un pequeño video, estamos llegando al fin de esta sesión. Este video está en YouTube, solo para que vean cómo se instala el sensor en línea. Como puedes ver acá, en este ejemplo es un proceso SIP y en un proceso SIP generalmente hay distintos productos para garantizar la limpieza de una línea. Y tienes, por ejemplo, productos químicos, el agua, tiene el propio producto que está produciendo. Los productos tienen distintos grados, por ejemplo, de colores, distintos grados de texturas. Entonces, por eso siempre tienes que garantizar que la limpieza está siendo muy bien hecha y que no hay espacios muertos, que los sensores y todos los materiales
no contamine el producto, los cables y todos los accesorios. Y acá, solo para también dejar como ejemplo, nosotros en Balmer tenemos soluciones desde el procesamiento de alimentos hasta la embalaje. Como decimos, todos nuestros sensores están listos para utilizar en línea. Son diseñados higiénicamente, no solamente los sensores, pero también las conexiones y cables. Y tenemos mucha experiencia, más de 60 años en productos alimentarios, en productos para líneas, bebidas, lácteos y farma. Tenemos también un sitio solo para productos de alimentos, bebidas y lácteos. Son productos para SIP. Ustedes pueden acceder después. Yo voy también a dejar el enlace acá en YouTube. Muchísimas gracias por la participación. Por favor, todos cuídense por el tema de salud y tengan toda una muy buena semana. Muchísimas gracias por la participación.